Hola chicos, vamos a compartir un tema para tercer año de bachillerato sobre el movimiento armónico simple con el siguiente ejemplo. Dice: un oscilador armónico simple se encuentra en la posición 3.36 metros con una velocidad de 0.16 metros por segundo cuando t es igual a 5 segundos. Si su pulsación es de 0.1 radianes por segundo, determinar cuál es su frecuencia, su amplitud, la fase inicial, la aceleración cuando t es igual a 5 segundos, la posición, la velocidad y la aceleración cuando t es igual a 0 segundos. Pide también escribir las expresiones de la elongación, la velocidad y la aceleración en función del tiempo, y por último dibuja la gráfica de la elongación en función del tiempo entre 0 y 60 segundos. Bueno, aquí ya tenemos los datos y las formulitas del movimiento armónico simple. Entonces, primeramente vamos a calcular la frecuencia. Recuerden que la frecuencia es igual a la velocidad angular sobre 2pi. La velocidad angular es 0.1 y el valor de 2pi aproximadamente es 6.28. Recuerden que la frecuencia se mide en hercios, entonces el resultado de eso nos da, utilizan la calculadora, les va a dar 0.16 aproximadamente, 0.016 hercios. ¿Sí? Entonces vamos a ir anotando esos datos por acá. La frecuencia es de 0.016 hercios. Ahora nos pide calcular la amplitud. Vamos a aplicar la fórmula de la amplitud, que es igual, a ver, corrijo, para eso nos vamos a ayudar de la fórmula de la velocidad, que es igual a la amplitud por la velocidad angular por el coseno de la velocidad angular por el tiempo, que representa en este caso la fase final más la fase inicial. Bien. Pero en este caso vamos a considerar que la fase inicial es 0, ¿sí? Entonces nos quedaría solamente velocidad angular por tiempo. ¿Ya? Entonces esto de aquí, la fase inicial es 0. ¿Sí? Si de ahí despejamos amplitud, o vamos a reemplazar primero la velocidad lineal es 0.216 y esto es igual a la amplitud por la velocidad angular por el coseno de la velocidad angular, que es 0.1, y por el tiempo, que son 5 segundos. La amplitud sería igual entonces a ver, recordemos que la velocidad angular aquí es 0.1, entonces esto de aquí vamos a borrar esto y vamos a reemplazar la velocidad angular por 0.1. Entonces vamos a dividir en este caso 0.216 vamos a dividir para el valor que nos sale de 0.1 por coseno de 0.1 por 5. Ya, coseno de, 0.1 por 5 nos daría 0.5. Otra cosa, cuando vamos a obtener el valor de una función,
trigonométrica, sea seno o coseno, el valor el que vamos a operar debe estar expresado bien en grados o bien en radianes. En este caso va a estar en radianes. 0.5 por 1 es 0.5. En su calculadora deben configurarla y ponerla en función radianes, ¿sí? En función radianes. Entonces van a dividir 0.216 para lo que me salga al multiplicar todo este valor. Es decir, 0.1 por coseno de 0.5 les va a dar este valor 0,088. Por lo tanto, la amplitud es igual, dividimos 0.216 dividido para 0.088, 2.45. Ya, esta sería la amplitud si la fase inicial es 0. ¿Ya? Entonces esta es la amplitud expresado en metros. ¿Ya? Pero tomen en cuenta que debemos tomar en cuenta de qué fase inicial empezó. ¿Ya? Entonces, además de eso nos pide también calcular la fase inicial. Entonces vamos a calcular esa fase inicial. Eso quiere decir que el tiempo vale 0. Entonces vamos a ayudarnos de la misma fórmula. ¿Ya? De la misma fórmula para reemplazar dichos valores. Entonces es igual, la velocidad es igual a la amplitud por la velocidad angular por coseno de la velocidad angular por el tiempo más la fase inicial. Ahora aquí, ¿qué va a pasar? Como me pide calcular la fase inicial, entonces vamos a considerar que el tiempo es igual a 0. ¿Por qué razón? Porque si empieza desde una fase inicial, el t o tiempo marcaría 0. Y vamos a reemplazar. Entonces la velocidad es de 0,216. La amplitud que acabamos de calcular es 2.45. La velocidad angular es de 0,1 por el coseno, en este caso el coseno de la fase inicial. Ya, entonces esto sería 0 porque t vale 0. Entonces de aquí vamos a despejar coseno de la fase inicial, que va a ser igual a 0,216 dividido para el producto que me salga de 2.45 por 0.1. Entonces dividimos, que sería, multiplicamos, perdón, 2.45 por 0.1, que sería 0,245. Y esto nos daría que coseno de la fase inicial es igual al dividir 0.216 dividido para 0.245, vamos a obtener un valor de 0.88. 0.882. Ahora, como aquí nos interesa saber el ángulo, en otras palabras, y esto quedará expresado en radianes, aplicamos la función inversa de la función coseno. Entonces sería función coseno igual 0.49 aproximadamente 0.5. Esto nos va a quedar en radianes. ¿Sí? Entonces, como ya conocemos la fase inicial, ahora sí vamos a calcular la amplitud. ¿Sí? Entonces vamos a borrar esto de acá y vamos a reemplazar dichos valores para saber cuánto es la amplitud real.
Vamos a utilizar esta misma fórmula y reemplazamos. Entonces la velocidad ya sabemos que es 0.216 y de aquí despejamos, nos quedaría que la amplitud es igual a la velocidad sobre la velocidad angular por coseno de la velocidad angular por el tiempo más la fase inicial. Más la fase inicial. Entonces la amplitud, vamos a llevar de la calculadora o vamos primeramente a reemplazar datos. La velocidad es 0.216 dividido para 0.1, que es la velocidad angular, por el coseno de la velocidad angular, que es 0.1, por tiempo, que son 5, son 0.5, y más la fase inicial, que es 0.5, estamos hablando que nos daría 1. Por lo tanto, la amplitud va a ser igual, ayudamos de la calculadora y dividimos 0.216 dividido para 0.1 por coseno de 1. Nos da el siguiente resultado, 3.99, que aproximadamente equivale a 4 metros. ¿Ya? Entonces sería la amplitud cuando la fase inicial, en este caso es 0.5. Entonces vamos a anotar acá arriba estos datos. La amplitud es igual a 4 metros. Otro dato que conseguimos es la fase inicial, que es 0.5 radianes. 0.5 radianes. Ahora vamos a calcular la aceleración. Sí, vamos a calcular la aceleración. Calculamos la aceleración, anotamos la fórmula de la aceleración, que dice lo siguiente, que la aceleración es igual, en este caso vamos a anotar la fórmula más sencilla, que es menos velocidad angular. Puedo anotar cualquiera de las dos, ¿sí? Pero vamos a anotar la más sencilla y reemplazamos. Menos 0.1 al cuadrado por la posición, que es 3.36. Por lo tanto, la aceleración es igual, le damos la calculadora, 0.1 al cuadrado por 3.36. Estamos hablando de 0 negativo, 0,0336. Bueno, lo vamos a redondear a 0,34 metros por segundos al cuadrado. Listo, ya tenemos el dato de la aceleración, que es de 0 negativo, 0,034 metros por segundos al cuadrado. ¿Sí? Ahora vamos a calcular la posición, la velocidad de la aceleración cuando t vale 0. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar aquí. Y nos dice cuando t vale 0. Entonces vamos a escribir la fórmula de la posición o elongación, que es igual a la amplitud por el seno de la velocidad angular
por el tiempo más la fase inicial. Pero nos dice cuando t vale 0, es decir que esto de aquí se va a anular. Y la fase inicial, ¿cuánto vale? 0.5. La amplitud, ¿cuánto vale? 4. Por lo tanto, la posición, reemplazamos esa información y nos quedaría 4 por seno. ¿Cuál es la velocidad angular? Es 0.1. Por tiempo que vale 0, nos queda 0. ¿Cuánto nos dio la fase inicial? 0.5. Entonces estamos hablando del seno de 0.5. Porque nos pide calcular la posición cuando t es igual a 0. Cuando el tiempo es igual a 0. Entonces nos ayudamos en la calculadora y nos quedaría 4 por seno de 0.5. Nos va a dar un valor de 1.92 aproximadamente. No olvidar, si van a trabajar con radianes, a la calculadora ponerla en la función de radianes. ¿Sí? Y si trabajan en grados, los 0.5 transformarlo a grados. Y la calculadora debe estar en la función d. Ahora vamos a calcular la velocidad. Damos la fórmula, que es amplitud por la velocidad angular por el coseno de la velocidad angular por el tiempo más la fase inicial. Como t vale 0, esto de aquí se va a anular y nos queda que la velocidad es igual a 4, que es la amplitud, por 0,1, que es la velocidad angular, por coseno de 0.5, que es la fase inicial. De 0.5, ¿sí?, que es la fase inicial. Y vamos a ver cuánto nos da. 4 por 0.1 y por coseno de 0.5. Nos quedó un resultado de 0,35 metros por segundos. Ahora vamos a calcular la aceleración. ¿Cuál es la fórmula de la aceleración? Menos amplitud por la velocidad angular al cuadrado por seno de la velocidad angular por el tiempo más la fase inicial. Como nos dice que t vale 0, entonces esto de aquí se anula y nos queda que la aceleración es igual a menos 4 por 0.1 al cuadrado por seno de 0.5. Insisto que aquí estamos trabajando en radianes. Entonces la aceleración es igual, vamos a multiplicar todo eso, ¿sí? 4 por 0.1 al cuadrado y por seno de 0.5. Nos da un valor aproximado de menos 0. Nos daría menos 0.02 en las siguientes unidades: metros por segundos al cuadrado. Entonces ahí tenemos la posición, la velocidad y la aceleración cuando t vale 0 segundos. Ahora nos pide escribir las expresiones de la elongación o posición, la velocidad y la aceleración en función del tiempo.
Entonces lo que vamos a hacer es simplemente reemplazar las siguientes expresiones y lo vamos a dejar en función del tiempo. Entonces aquí cómo nos va a quedar. La amplitud es 4, la velocidad angular es 0.1, la fase inicial es 0.5 y lo dejamos en función del tiempo. Entonces nos quedaría que la expresión es x igual, ¿cuánto mide la amplitud? 4. Sería 4 por seno de la velocidad angular, que es 0.1, por tiempo, más la fase inicial, que es 0.5. Ya, esta sería entonces la expresión de la elongación en función del tiempo. Ahora vamos con la expresión de la velocidad. Velocidad es igual, ¿cuánto mide la amplitud? 4. La velocidad angular es 0.1, entonces nos va a quedar 0.4. 0,4 por coseno de la velocidad angular, que mide 0.1 en función del tiempo, por t, más 0.5, que es la fase inicial, y ya tenemos la expresión de la velocidad en función del tiempo. Y la expresión de la aceleración en función del tiempo, igual reemplazamos. Aceleración es igual, la amplitud es 0.4, perdón, la amplitud es 4, la velocidad angular 0.1, y nos quedaría lo siguiente: menos 0.1 al cuadrado es 0.01 por 4, nos va a quedar 0,04 por el seno de 0.1 por tiempo, más la fase inicial, que es 0.5. Y ya tenemos ahí la expresión de la aceleración en función del tiempo. Y por último, nos pide dibujar la gráfica de la elongación en función del tiempo. Es decir, vamos a hacer la gráfica que representa esta expresión de aquí. ¿Cómo lo van a hacer? Van acá a dar valores a t entre 0 y 60. Se va a dar valores a t entre 0 y 60 y vamos a obtener la posición. Para eso, en este caso, me voy a ayudar de una calculadora gráfica que es GeoGebra. Y vamos a introducir la función que es, en vez de x voy a escribir y, ¿sí?, que es la función, la variable dependiente. Esto es igual a 4, que es la amplitud, por la función seno, por la velocidad angular, que es 0.1, por tiempo, pero en este caso la variable t es la variable independiente, que en este caso me toca introducir x, y más la fase inicial, que es 0.5. y ahí tenemos la gráfica que nos pide. Pero ¿en qué intervalo? Entre 0 y 60. Aquí está en un intervalo de todos los números reales para x. Entonces vamos a hacer lo siguiente: vamos a modificar esta gráfica para poderla visualizar de la mejor manera. Vamos a ponerlo así. A ver, vamos a ver cómo nos quedaría. Y lo podemos ahí observar mejor. Ya, ahí lo podemos observar mejor, ¿sí? Y esta es la gráfica.
pero solamente nos pide que lo hagamos en un intervalo de 0 a 60. Entonces vamos a ver cómo nos queda. En este caso la función es f, el valor inicial va a ser 0 y el valor final va a ser 60. ¿Sí? Entonces aquí podemos observar cómo nos ha quedado la gráfica. Recuerdan que la posición era de 1.92, o sea, aproximadamente 2. Aquí también podemos observar que la amplitud, si ustedes aquí observan, la amplitud es de 4, es decir, de aquí hasta aquí. Mide 4 unidades, como también de aquí hasta aquí. Mide 4 unidades. Para poderla observar mejor, vamos a resaltarla un poquito más. ¿Sí? La vamos a resaltar un poquito más. Un color azul y un poquito más grueso. Ahí la tenemos, desde 0 hasta 60 grados. También puedo expresarle esto en radianes, ¿sí? En el eje X. Vamos a trabajar con esto. Y también ahí lo tenemos expresado ya en radianes. ¿Sí? Bueno, chicos, recuerden practicar. Insisto, para hacer la gráfica tienen que dar valores a t y van a obtener el valor para x, y eso lo van graficando en un sistema de referencia. Recordar, practicar y ir superando estos conocimientos. Bueno, chicos, gracias.